¿Qué tal amigos? Bienvenidos a Para Cristianos de Hoy, donde estaremos compartiendo un tema muy importante, algo que está ocurriendo en los Estados Unidos desde hace varias semanas atrás, y todo inició en una universidad en Wilmore, Kentucky, la Universidad de Asbury. Así que sean todos bienvenidos y esperemos que les guste este programa del día de hoy, Para Cristianos de Hoy, con el hermano adorador y evangelista Juan Carlos Herrera. Dios le bendiga, bienvenidos. Vamos a compartir dos perspectivas distintas, pero enfocadas al mismo tema, a la misma dirección y con el mismo propósito de exaltar el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Escucharemos la opinión de un pastor muy conocido a través de las redes sociales llamado Yahaziel Rodríguez, y por otro lado vamos a también escuchar la opinión del doctor escatólogo Antonio Bolaínez en referencia a este tema que está ocurriendo, de este avivamiento que ha ido creciendo en esta universidad en Wilmore, Kentucky, Universidad de Asbury, y que se ha llegado a otras universidades dentro de los Estados Unidos. Así que vamos a iniciar. Dios le bendiga, bienvenidos. Iniciamos con el pastor Yahaziel Rodríguez, quien nos da su opinión al respecto de este evento que está ocurriendo en esta universidad en Kentucky. Así que damos inicio con esta opinión y dejemos que Dios hable a nuestros corazones y a nuestras vidas. Muy bien, antes de hablarles sobre lo que está pasando en Asbury y compartirles mi opinión al respecto, permítame recordarles brevemente algunos detalles sobre lo que verdaderamente es un avivamiento según la Biblia. Un avivamiento es una visitación del poder y la gloria de Dios sobre una iglesia, una ciudad o un país que se va, extendiendo poco a poco para provocar la salvación de las almas y despertar a la iglesia del Señor. Es importante reconocer que, aunque Dios está en todo lugar, porque Él es omnipresente, aún así su gloria no se manifiesta en todo lugar. Pero cuando un avivamiento llega, la misma Shekinah de Dios desciende y grandes cosas suceden. En el libro de Hechos, por ejemplo, leemos sobre el primer avivamiento de la historia de la iglesia, cuando el Espíritu Santo cayó en Pentecostés y hubo un mover de Dios tan poderoso en la ciudad de Jerusalén que se extendió luego hasta Samaria y toda la región. Luego de aquel primer y gran avivamiento, también el mundo fue visitado por el poder de Dios en distintos momentos de la historia, como por ejemplo el avivamiento de Juan Wesley en los 1700, el de Evan Roberts en Gales, donde en 6 meses más de 100,000 personas aceptaron a Cristo, y también tenemos el glorioso avivamiento de la calle Susa en los 1900, donde Dios usó un hombre llamado William Seymour para hacer descender el fuego de Dios sobre aquel lugar a través de señales, milagros y la llenura del Espíritu Santo. Cabe decir que este avivamiento hizo despertar a la iglesia para recordar que el mismo poder de Pentecostés estaba todavía disponible para la iglesia, y así a través de la historia Dios ha visitado a su pueblo en distintos momentos y geografías de una manera gloriosa. Pero sabe que en todos los avivamientos hubo algunos factores en común, 3 cosas principales que sucedieron en cada uno de ellos y que las quiero compartir con usted porque quizás nos pudieran ayudar a discernir si lo de Asbury se trata de un avivamiento o no. Primeramente, en cada avivamiento hubo un trato especial del Espíritu Santo para convencer a los inconversos, de tal manera que hubo siempre una gran cosecha de almas. En Pentecostés, por ejemplo, vemos que el número de los cristianos creció grandemente, de tan solo 120 a unos 3,000 y luego a 5,000, porque las personas, los incrédulos, los impíos, se convertían por multitudes. También el avivamiento se extendió a otros lugares, y en Samaria un gran número creyó también cuando vio el poder de Dios siendo convertidas así muchas almas, como por ejemplo Simón el mago. Cuando hay avivamiento en una ciudad, la gente impía llega a la iglesia llorando, quebrantada y clamando a Dios por misericordia, porque el poder de Dios les ha tocado para arrepentimiento. Número 2, en cada avivamiento hubo también santificación en la misma iglesia. Sí, la gloria de Dios
Dios trajo convicción de pecado aún dentro de los mismos cristianos, lo cual les llevó a santificarse, arrepentirse y llorar por sus pecados. En Pentecostés, por ejemplo, vemos que el juicio de Dios vino sobre Ananías y Zafira, lo cual trajo un gran temor reverente delante de los creyentes, porque el fuego de Dios también purifica. Cuando la iglesia no está en avivamiento, la gente creyente se permite ciertos pecados, pero cuando la gloria cae, llega también un convencimiento del Espíritu Santo aún dentro de la iglesia para santificarla. Y es por esto que veremos personas aún dentro de la iglesia pedir perdón por los pecados y llorar delante de la presencia de Dios. Y en tercer lugar, también hubo en cada avivamiento demostración del poder de Dios. En el libro de Hechos leemos que hubo en Pentecostés llenura del Espíritu Santo, personas que hablaron en otras lenguas, hubo profecías, sanidades, milagros y manifestación de los dones del Espíritu Santo. Los endemoniados eran libres, la gente recibía poder de Dios y las señales fluían. Y así también se repitió en muchos avivamientos. ¿Sabe usted por qué? Porque a diferencia de lo que algunos pudieran argumentar, en ninguna parte de la Biblia dice que eso fue solo para un tiempo o una época. Pedro dijo que aquella promesa era para todos aquellos cuanto el Señor nuestro Dios llamare. Ahora bien, permítanme comentarles mi humilde opinión sobre lo que está pasando en Asbury. Según he estado leyendo, el pasado miércoles 8 de febrero, los jóvenes de la Universidad Metodista de Asbury se reunieron para su servicio habitual de cada miércoles en la mañana, el cual, digamos que transcurrió como cualquier otro. Pero lo extraño es que después de finalizado, los estudiantes no se fueron, sino que por voluntad propia decidieron quedarse en la capilla adorando a Dios y orando. Uno de los profesores de teología de esta universidad dijo que cuando supo lo que estaba pasando, vino y encontró a cientos de estudiantes cantando, otros leyendo sus Biblias, otros con manos alzadas y otros orando en grupos pequeños. En los distintos videos que hemos podido ver en internet, hemos observado a personas siendo salvas, pidiendo perdón por sus pecados, arrepintiéndose. Hemos visto endemoniados quizás ser libres también, personas hablar en otras lenguas, etc. Evidentemente yo no he ido personalmente, pero todo indica que lo que está pasando allí es algo glorioso y es un mover genuino de parte de Dios. Sin embargo, la gran pregunta es, ¿será esto un verdadero avivamiento? La verdad es que no sé si lo pudiéramos llamar desde ya un avivamiento como tal o no, porque la verdad es que al compararlo con los grandes avivamientos de la historia, hay ciertos detalles que no estamos viendo todavía en Asbury. Aún falta que, por ejemplo, se extienda por otras regiones porque todos los avivamientos se extendieron como una llama. Aún falta también más predicación constante de la palabra de Dios dentro del epicentro, porque fíjese que en cada avivamiento lo primordial y más importante fue la predicación de la palabra. Pedro predicó en Pentecostés, Felipe predicó en Samaria, Pedro también predicó luego en casa de Cornelio, Juan Wesley predicó y las almas tenían hambre por esa palabra y fueron salvas, etc. También los avivamientos provocaron que los incrédulos de la ciudad vinieran corriendo a la iglesia, llorando, arrepentidos por sus pecados, confesando sus pecados, en fin. Creo que hay ciertos detalles típicos de un avivamiento que aún o todavía no estamos viendo en Asbury con demasiada frecuencia, por lo que creo que hay que darle tiempo para que madure este mover y ver cómo se desarrolla todo, por lo que no sé si es todavía un avivamiento como tal o no. Pero lo que sí creo que está pasando en Asbury es un mover genuino de Dios, un despertar auténtico provocado por el Espíritu Santo en los corazones de esos jóvenes y la iglesia americana que tan dormida ha estado últimamente, para así despertarles y poner en ellos hambre otra vez por la presencia de Dios y convicción de pecado. Y déjame decirle que esa hambre y esa búsqueda históricamente ha sido el detonante de un gran avivamiento. Fíjese en este detalle. En Pentecostés, por ejemplo, los 120 estuvieron encerrados en el aposento alto durante varios días, así como en Asbury, orando y adorando al Señor unánimes, cuando de repente vino el Espíritu Santo y entonces... Estas fueron las palabras y las opiniones de nuestro estimado pastor Yahaziel Rodríguez. Como todos lo sabemos, él tiene un programa que habla sobre los acontecimientos que están ocurriendo actualmente. Su programa se llama ¿Qué dice la Biblia? Así que los invitamos a que los sigan en sus redes sociales.
Queremos agregar un poquito acerca de lo que está ocurriendo en este gran evento. Amén. Dice así: todo inició en la mañana del miércoles 8 de febrero en el auditorio Hughes de la Universidad de Asbury, ubicada en Wilmore, Kentucky, Estados Unidos. Nadie se imaginaba que lo que era tan solo un culto semanal de capilla no terminó a la hora programada. Es más, ya lleva 19 días de adoración continua y no ha concluido. Pero es una presencia de Dios fuerte, sin mucho ruido. Al contrario, está marcada por una gran sencillez, música suave, nadie se destaca y casi no hay predicaciones. Más bien, cualquiera toma el micrófono y da el testimonio de lo que le está ocurriendo. En fin, es algo tan sobrenatural que la gente hace fila en la calle para entrar y los que están adentro no quieren salir. Ese miércoles enseñó Zach Mithers, quien habló 25 minutos sobre el amor de Dios, una palabra muy manoseada por la cultura actual. Según dijo, durante su alocución, insistió en que el Espíritu Santo debe trabajar en el ser humano para provocar ese amor de Dios en el corazón. Nos sentimos hipócritas y dolidos al darnos cuenta que no damos la talla. Espíritu Santo, muévete, sánanos, muéstranos tu verdadero amor, dijo Zach. Y ahí comenzó todo. El Espíritu de Dios de verdad inició ese mover en que en la actualidad se ha trasladado a otros centros universitarios en los Estados Unidos. De inmediato, aquellos muchachos se sintieron impactados por una presencia maravillosa de Dios. Comenzaron a llorar al tiempo que un extraordinario gozo les invadía y una sensación de arrepentimiento, confesión de pecados, perdón, comunión unos con otros y otras manifestaciones espirituales. La gloria de Dios caía sobre todos. Los profesores, líderes de iglesias y estudiantes de seminarios comenzaron a llegar para ver qué ocurría y caían de rodillas ante la excepcional presencia del Señor. Las redes sociales se sobrecargaron con fotos y videos que los muchachos subían. La presencia local y nacional también le dio divulgación entrevistando a estudiantes y profesores. Y hay muchos testimonios de conversiones, sanidades y confesión de pecados ocultos, pero nadie tiene ningún protagonismo. Al contrario, no hay programa alguno, solo adoración, adoración y más adoración. Hermoso lo que está ocurriendo o lo que ha venido ocurriendo en esta universidad y en otras dentro de los Estados Unidos, como leíamos, que también se está expandiendo, y esperamos en Dios de que esto vaya creciendo más aún para ver más la gloria de Dios en la vida de cada uno de nosotros. Amén. Gloria a Dios. Ahora veamos desde otra perspectiva en la voz del doctor, el escatólogo Antonio Borlaines, quien también nos dio su opinión al respecto acerca de lo que está ocurriendo en esta universidad y el mover de Dios que está creciendo allí y en otras universidades de los Estados Unidos, y que esperamos en Dios que pueda ser algo mundial para todas las naciones del mundo, ya que lo necesitamos. Vivimos tiempos malos y es necesario poder tener esa llenura, ese respaldo, esa presencia de Dios en cada una de nuestras vidas. Recientemente ha estado saliendo en múltiples de muros información sobre lo que está pasando en Wilmore, Kentucky. Esto es en este estado, en la Universidad Cristiana de Asbury. En esta universidad, el día 8 de febrero, tuvieron un acontecimiento inusual con una simple guitarra acústica. Comenzaron ese día el servicio matutino de rutina.
Y en ese momento empezó a suceder un acontecimiento que ha llamado la atención de miles de muros y de personas que están, tanto en inglés como en español, dando a conocer este fenómeno que podríamos llamar de avivamiento dentro de o de las instalaciones de esta universidad cristiana, que por cierto registra también una historia parecida en el año de 1970. Este acontecimiento importantísimo y que se mantuvo por varios días, por lo menos hasta la semana pasada, con atención, y que a partir de este 22 de febrero, las autoridades o rectores de la Universidad de Ensburo tomaron la decisión de ya comenzar a hacer un servicio en horario, justamente solo en horarios de servicio, es decir, por las noches, y se dejó la puerta abierta para las cantidades de personas que se han desplazado, sobre todo en los estados aledaños, porque quieren ser testigos de este acontecimiento que está sucediendo o que comenzó a suceder desde el día 8 de febrero. ¿Qué es lo que está pasando? ¿Qué es lo que está sucediendo? ¿Y por qué ha llamado la atención de miles de personas, especialmente anglosajones y por supuesto de todas las razas que viven en Estados Unidos? Compartí, o más bien indagué con uno de nuestros hermanos que de ahí de Kentucky se acercaron para verificar, para tener veracidad, porque no podemos irnos con una cantidad a veces de video que ponen dentro de las redes sociales, porque lamentablemente muchos murales lo hacen con ideas sensacionalistas algunas veces o con ideas de ganar adeptos o seguidores a sus páginas, y lamentablemente a veces tergiversan la información para tratarla ellos de hacerla un poco sensacionalista y se pierde bastante veracidad. De ahí que por la experiencia que hemos tenido su servidor y por consejos de algunos amigos, hermanos, uno de mis amigos, o sea, el doctor Jimmy de allá de Florida, que siempre me dice, antes de todo, primero verifique que lo que va a citar sea veraz o venga de fuentes completamente fidedignas, precisamente por una serie de incompatibles que existe en las redes sociales. Así es que hablé con un hermano apellido Gómez. El hermano Roberto Gómez es un hermano líder de música en una de las iglesias preciosas en Kentucky, en cuya iglesia estuve el año pasado haciendo una conferencia de campaña, por cierto, al aire libre. El hermano Gómez fue con su familia, fue a indagó, investigó, y esta mañana de este miércoles él me compartía su propia vivencia y su experiencia. Lo primero que él compartía es que efectivamente es un acontecimiento que hasta la semana pasada se vivió, se sintió. Me decía él lo que se sentía, el ambiente, estar en ese lugar era algo especial. Hermano Bolaines me decía, un poco difícil de explicar. Es obvio que se sentía una presencia
extraordinaria, me dijo. Por supuesto que una de las cosas que tal vez ha fallado en este acontecimiento ha sido que no estuvo precedido por ministros que compartiesen o que ministrasen en ese momento el poder de la palabra, como sí sucedió en el caso de Florida hace unos años, y que fue completamente real ese acontecimiento, y donde estuvo presidido en aquel acontecimiento, esto que pasó en Florida hace unos años, fue porque muchos pastores, ministros, estuvieron al frente de ese avivamiento que sucedió en esa parte de Florida, y donde al estar al frente pastores, predicadores que ministraban la palabra bajo aquel ambiente de avivamiento que se estaba dando en ellos, eso provocó un impacto no solamente de tremendas conversiones, sino que también de palabra poderosa, fuerte, profunda y de profunda exhortación que sucedió en ese momento, en esos años allí, o en esos años recientes, más bien en Pensacola, en Florida. No es el mismo caso que se está dando en estas semanas atrás en Asbury. No, porque lamentablemente no estuvieron o no han estado al frente pastores, predicadores, sino que fue un acontecimiento que comenzó con jóvenes que comenzaron esa alabanza con una guitarra acústica, y de allí se ha dado esa manifestación sin lugar a duda gloriosa, preciosa, pero que lamentablemente faltó la ministración de palabras de ministros que se pusiesen al frente de esta situación, y sencillamente lo que se daba, me decía el hermano Gómez, era una ministración de persona a persona entre los que llegaban ahí en todo esto. Y aunque todavía totalmente esa puerta, ese toque, esa salpicada de avivamiento que comenzó en este previo universitario cristiano en Kentucky, en Wilmore, no ha pasado. Sencillamente ellos, por su trabajo, por su itinerario, han decidido seguir haciendo los servicios en las horas rutinarias que tienen establecido, sin dejar la puerta cerrada. Es decir, han dejado la puerta abierta para las personas de afuera que quieran llegar a unirse a este momento precioso, lindo, que está sucediendo en Wilmore, en la Universidad Cristiana de Ansboro. Esto es, al darse pequeñas chispas como esto en la Universidad de Ansboro, enciende la esperanza, el deseo de que podamos tener en nuestras propias iglesias locales un despertar antes que venga el arrebatamiento. Si bien es cierto, no existe un pasaje en la Biblia que diga que antes del arrebatamiento de la iglesia va a haber un avivamiento, no lo existe. Discúlpeme cualquiera que utilicen ese sensacionalismo hoy en día. Teológicamente no dice la Biblia que va a haber, pero eso no quiere decir que no pueden haber despertares, llenura del Espíritu Santo en iglesias locales, e inclusive se podría dar, aunque no se está dando en la ciudad, sino en los previos de esta universidad. Lo que queremos aclarar es que el Espíritu Santo, Ruach Kodesh, está listo para manifestarse, para derramarse, para despertar, como lo que está sucediendo
en esta universidad y que por supuesto ya ha sido noticia en su misma ciudad, podríamos nosotros, los cristianos, si nos metemos en la presencia del Señor, si clamamos de corazón a corazón y con sencillez, ¿qué quiero decir? Debemos declarar una y múltiples de veces: los avivamientos no se van a producir en ninguna iglesia que está tratando de imitar el sistema de las discos con impresionantes luces de colores, con escenario y con pastores subiendo con pantalones rotos y creyendo que esa es la forma en que van a desatar. No, esos son iglesias, si es que se le puede llamar, de entretenimiento. Allí nunca va a suceder un avivamiento. Los avivamientos vienen de forma sencilla, de gente como estos muchachos jóvenes el 8 de febrero allí en esta universidad, con una guitarrita acústica. Y como me decía el hermano Gómez, el líder de música allí en Kentucky, me decía: hermano Bolaine, ni siquiera hay buen sonido, ni escenario grande, ni luces, nada. Es algo sumamente sencillo en el auditorio. Allí la gente está regada, tirada, sentados en el mismo piso, exaltando y glorificando el nombre del Señor. Cuando el hermano Gómez me compartía esto, solo me recordaba esa mañana, 9 de la mañana, en día de Pentecostés, 50 días después de la resurrección de Yeshua Nazareno, de nuestro glorioso Jesús Nazareno. Esa mañana, allí en una forma sencilla, sin luces al espectáculo de una discoteca, sin pastores al estilo mundano con pantalones rotos y todo, no. En una forma sencilla, en una forma, ¿qué se puede decir? Como los que han sobrevivido a esta pandemia, como las iglesias que han pasado momentos difíciles en esta pandemia, con sentimientos encontrados. Esa mañana, 120 discípulos, apóstoles, estaban allí en una forma sencilla, orando a las 9 de la mañana, cuando de momento fueron estremecidos, como sucedió este 8 de febrero, en una forma sencilla, allí en la Universidad de Ansboro, en Kentucky. En una forma sencilla, sin espectáculo, sin luces, sino muchachos jóvenes con una guitarra sencilla abrieron su corazón, y a partir de ese momento comenzó algo que ha llamado la atención en toda la nación ya para este momento, en los Estados Unidos de América. Muy interesante estas dos perspectivas, una de un pastor que seguimos y que escuchamos sus enseñanzas de actualidad en base a la palabra de Dios, el pastor Yahaziel Rodríguez, y por otro lado el doctor Antonio Bolaines, escatólogo, donde cada uno de ellos exponen su perspectiva personal acerca de lo que está aconteciendo en la Universidad de Asbury en Wilmore, Kentucky. Lo que sí es cierto es que puede ser el inicio de algo hermoso y grandioso, no solo para los Estados Unidos de Norteamérica, sino para toda Latinoamérica, Europa, Asia y el mundo entero. Un avivamiento del Espíritu Santo que necesitamos hoy más que nunca, por todas las cosas que están aconteciendo a nivel mundial, catástrofes, guerras y rumores de guerras, enfermedades, pestes, el enfriamiento espiritual
la falta de amor al prójimo, donde la Biblia todo lo ha dicho con antelación, proféticamente hablando.